Muy buenos días. La rebelión, estallido o movilizaciones de octubre de 2019 no pueden quedarse en el olvido, no solo porque representó el despertar de un pueblo, sino por la represión y muertes y por las razones que lo motivaron. Por ello, porque no vimos en el debate oficial a la y los candidatos que hicieran referencia al tema, vamos a conversar con una de las principales figuras de octubre de 2019. Agradecemos a Leonidas Issa, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, por aceptar esta entrevista con La Línea de Fuego. Estimado Leonidas, para empezar esta entrevista, justamente como decía en la introducción, en el debate oficial organizado por el Consejo Nacional Electoral, no hubo por parte de ningún candidato, ni tampoco por la candidata, obviamente, desde la línea de gobierno, una referencia a las movilizaciones, al estallido, a la rebelión de octubre de 2019. No se mencionó tampoco nada acerca de hacer una investigación sobre la violencia, los muertos y también sobre las supuestas conspiraciones en las que estaba detrás del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Cómo entender esto? Bueno, buenos días, un saludo cordial a todos nuestros compañeros, nuestros hermanos ecuatorianos, latinoamericanos y en el mundo. Efectivamente, las sociedades siempre han superado un estadio a partir de las luchas. Y lo que el poder establecido en cada estadio de la sociedad lo que hace es minimizar esas fuerzas populares en la transformación de las diferentes sociedades. Por ello me parece importante analizar a profundidad y que la hemos hecho con nuestro libro El Estallido, a las cuales invito para someter a un proceso riguroso de debate. Para nosotros significa octubre, devolvió en este caso la soberanía al pueblo, base de la verdadera potestad. Durante estos 11 días las mayorías construimos una sociedad desde abajo con profundo sentido de solidaridad y mancomunidad. Fue una gesta heroica. La ausencia en el debate presidencial absolutamente de ninguno la tomaron en cuenta de uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la historia de la lucha social en las últimas décadas, probablemente incluso mayor que la gloriosa del 44, demuestra la distancia entre todos los candidatos y las demandas del pueblo ecuatoriano. Esto es absolutamente importante analizar, porque encontramos el corazón. Realmente el corazón de las propuestas que salieron después de octubre no fue solo el decreto 883, sino se revertió y nació esta propuesta del Parlamento de los Pueblos, que en este caso está recogido, enviado como propuesta de la CONAIE, como propuesta del movimiento indígena, de los sectores organizados, que en este momento está ausente dentro de los candidatos, de todos los candidatos. De pronto, por la fuerza organizativa, se ha obligado a uno de los candidatos, al candidato del movimiento Pachacutic, en este caso, que recoja alguna de las páginas que nacieron las propuestas del levantamiento de octubre. Por ello creemos que en concordancia, según los resultados de las encuestas de los últimos días, la valoración de las instituciones es deplorable. O sea, eso tenemos que entender. En este momento los candidatos lo que intentan es no topar este tema y efectivamente dejar también, ¿no es cierto?, sin una referencia, digamos, sobre el estado de la referencia que tiene en este momento toda la institucionalidad del Estado, con la fuerza que eso significó ir en contra del pueblo ecuatoriano. Octubre realmente ensanchó el campo de las posibilidades políticas hacia la protesta social y las calles, no únicamente desde la demagogia de las propuestas que nacen en las coyunturas electorales. Por ello yo creo que las instituciones del poder establecido en este país lo niegan. Es así también, el liberalismo siempre ha tenido terror de que las grandes mayorías tengamos el poder. Tienen miedo al poder popular, al Estado que quedan, en este caso, en esta coyuntura, y la que ahora están haciendo vocería los candidatos, son dos opciones. Por un lado, silenciar la hazaña de los pueblos en el levantamiento de octubre. O sea, no hablar de un levantamiento, decir que no pasó nada, o de pronto fue el decreto 883, es una de las estrategias que el gobierno nacional la mantuvo en el levantamiento de octubre. Pero además de eso, pasa a la siguiente estrategia, que en este momento todos, absolutamente todos, están volcados a aquello, es que se debe generar un objetivizarlo, descalificarlo y tipificarlo.
Por ello, algunos de los candidatos dijo que dejamos en las manos de la Fiscalía y la Fiscalía mire la responsabilidad y si tienen que pagar el señor Issa y el señor Vargas, entonces tendrán que pagar. ¿Desde cuándo acá se tiene posturas intermedias cuando saben que la Fiscalía en este momento, el sistema judicial, está respondiendo únicamente a las arcas del poder realmente establecido en este país? Por ello, el temor de Tomás como referencia de lucha en este país sobre el evento de levantamiento de octubre. Además, hay que entender también en el discurso oficial, criminaliza la participación. Sí, criminaliza la participación popular. Los candidatos, sin excepción, refuerzan esta tesis del enemigo interno. Violento, pandilleros con poncho, para la cual lo que pretenden es perpetuar y establecer, en este caso, para legitimar la persecución hacia la lucha social en el Ecuador. Leonidas, ¿se trató solo de la ausencia del tema? Es, como de alguna manera le entiendo, es un silencio conveniente, pero se les está olvidando. No, simplemente no están olvidando. Yo creo que en el sistema de partidos, dentro de la supuesta democracia en la que en este momento se pretende toparla, está ausente no porque de pronto están haciendo, porque se los olvidaron, sino es a propósito. O sea, el poder del pueblo desde las calles, las propuestas nacidas desde las calles, saben que no puede ser tomados en cuenta porque en ese momento estarían reconociendo el poder del pueblo. Por eso el sistema de partidos electorales son escasas. En este caso, la diferencia entre la izquierda o la derecha. En la práctica, el sistema electoral se reduce únicamente al mercado de votos. En este momento, lo que están haciendo los candidatos es mirar con absoluta parcialidad, digamos, ¿no es cierto?, para no perder votos, pero no están dispuestos a reconocer un hecho heroico que el levantamiento de octubre la dio en este país, como un aporte fundamental en todas las luchas que hemos tenido en este tiempo de la República, en la colonia, en el tiempo desde el inicio, ¿no es cierto?, que hemos sido tratados los pueblos. Pero más allá de eso también se debe entender que los matices, los discursos estructuralmente entre las tendencias que se mantienen. Por ello creo que es también las disputas de sentido, las posturas ideológicas y todas las contradicciones que ha generado, debemos sostener a partir de los principios de la política en esta modernidad. Muchas veces quieren ilusionariamente, digamos, ¿no es cierto?, quieren sustituir, en este caso, estas luchas sociales para poner como el único camino, en este caso, el tema electoral. Por ello también creemos que en este momento no podemos entrar en esta estrategia que muchas veces vemos que políticamente, ideológicamente lo que quieren es disciplinar, un disciplinamiento social para que sea la única opción el tema electoral cuando está cruzado por el mercado de los votos únicamente. Quiero decir también que todas estas prácticas realmente, la que se está viendo, van en contra del espíritu octubrino, en el fondo, a la forma de las relaciones políticas realmente existentes. No existe una sola representación de izquierda anticapitalista en la campaña electoral. Ahí se explica la ausencia del relato de octubre en el debate y en la ley electoral. Ningún candidato representa los anhelos del campo popular, sino de un grupo de intereses. De lo contrario hubieran disputado los sentidos más allá del tema electoral, más allá de las reglas de juego impuestas por una institucionalidad de poder en este país. Yo lo digo apegado a una tesis que hemos levantado. Por ello yo quiero recabar el movimiento Pachacuti, que también está presente en este proceso electoral. De alguna manera sostenemos un proyecto político que salió desde, en este caso, desde el levantamiento de octubre, el mandato del pueblo, el parlamento de los pueblos, pero también ahí está cruzado por intereses individuales, donde hemos visto, se sostiene una parte de las propuestas, pero por otro lado también hay candidatos de nuestro movimiento que están sosteniendo propuestas neoliberales, a las cuales nosotros hemos dicho, o tienen que corregir o se someten a un proceso colectivo. Leonidas, luego hablamos sobre el tema de las reivindicaciones. En cuanto a las investigaciones, las movilizaciones de octubre dejaron un saldo de 11 muertos, personas que perdieron un ojo, heridos. Eso merece que se arme
una comisión de investigación por la memoria y la reparación. ¿Eso podría ser una exigencia a la y los candidatos? Absolutamente. Debemos quedar claro que la violencia que vino desde el Estado, todo lo que ha significado ya en términos concretos de la lucha social, los muertos, los heridos, los procesos judiciales, los que estaban encarcelados y los que ahora estamos sosteniendo procesos judiciales muy intensos. Por lo menos las 11 personas que fallecieron, alrededor de 1.700 personas heridas, decenas de las cuales sufrieron mutilaciones oculares permanentes, o sea, para toda la vida. Más de 1.500 compañeros privados de libertad de manera ilegal y arbitraria. El terrorismo de Estado y de sus representantes, Moreno, Romo, Jarrín y otros al mando que estaban hacia la población civil fueron brutales. Cada 20 minutos se detuvo a una persona y se hirió a otra. Como el movimiento indígena exigimos que se realice una investigación y que las y los responsables de estos crímenes de lesa humanidad perpetrados en el levantamiento de octubre del 2019 estén tras las rejas. Por ello, yo creo que lo mínimo que los candidatos deberían haber tomado como referencia es qué va a pasar con estos compañeros. ¿Realmente va a haber una cuota de responsabilidad desde el Estado ya cuando lleguen a gobernar? ¿Va a haber una reparación integral realmente sobre estos hechos que sucedieron en el levantamiento de octubre? Por ello, nosotros hemos planteado dos acciones puntuales. Uno, en el trayecto ya de este año, después del levantamiento, habíamos presentado una petición a la Corte Constitucional para que se desclasifique la información secreta clasificada desde el Estado referente a las jornadas. ¿Por qué? Porque el Estado, de acuerdo a las condiciones de seguridad, tenían una información privilegiada. Por eso nosotros con eso buscamos con exactitud quiénes dieron la orden de atentar contra la población, los mandos políticos, los mandos militares, quiénes fueron los ejecutores, el aparato bélico utilizado, si hubo o no hubo asesoría de la agencia internacional de inteligencia operado en el Ecuador, aquí mismo, si nosotros estábamos pidiendo realmente la clasificación, aquí no, realmente había metedura de mano, como dijeron, desde Venezuela, desde Cuba, desde Rusia, demuéstrenos. Hay aquí una información clasificada. Y un segundo tema que hemos presentado después de un año, después que ha habido ausencia de la participación del sistema judicial en este país, a las cuales algún candidato dice que investigue, saben que en un año no han podido poner ni siquiera el recibido a las peticiones de la CONAI, y resulta que tenemos confianza en el sistema de la Fiscalía General del Estado. Hemos planteado este segundo punto, una denuncia por lesa humanidad contra Moreno, Jarrín y los mandos militares y policiales. El objetivo es que se pueda investigar a profundidad sobre estos hechos, que no es un problema aislado cada compañero que perdió la vida o cada compañero que está herido, sino hay que entender el contexto político para investigar de manera integral, porque esto fue una acción planificada que vino coordinada, ¿no es cierto?, desde los mandos, desde el poder político, económico de este país, pero sobre todo ejecutada desde las autoridades del Estado central en contra de la población civil. Hasta el momento, como dije, ni en la primera ni en la segunda no hemos tenido ni siquiera una firma de recepción. Por eso creemos que el sistema judicial, la Fiscalía General del Estado, no responde a los intereses del pueblo ecuatoriano, y es un error garrafal que uno de los candidatos esté pidiendo que investigue cuando nosotros hemos pedido hace un año atrás y resulta que no tenemos ninguna respuesta. ¿A quién no le conviene investigar octubre, Leonidas? Recordemos también que en ese momento el gobierno se sostuvo gracias a una mayoría del CREO, de la gente de Lazo, y el Partido Social Cristiano. Bueno, yo creo que en este momento el interés central, sobre todo, de no descubrir, digamos, lo que pasa, ¿no es cierto?, lo que pasó en el levantamiento de octubre, a los responsables, en este caso, seguramente estarán contentos a los responsables que estaban tras de todo aquello. El primer tema, estimados compañeros,
se ocultó el problema central de la economía del país. ¿Quiénes estaban tras de aquello? Los que se beneficiaron de las políticas de Moreno, los que recibieron, en este caso, las condonaciones en más de 4.000 millones de dólares, los que recibieron, en este caso, beneficios para la salida de capitales, o sea, los grandes grupos económicos. Entonces, como necesitaban compensar esos recursos que recibieron los grandes grupos económicos, lógicamente querían trasladar. Incluso dijeron que hay un problema de desdolarización cuando nosotros habíamos técnicamente demostrado en 6 minutos en la mesa de gobierno que realmente nos estaban mintiendo. Por ello nos parece importante que en términos políticos, los que sostuvieron y los que ocultan en este momento, que incluso si vamos a investigaciones profundas en este país, si realmente existiera independencia del sistema de justicia en este país, seguramente los que estaban llamando a la rebelión institucional, ¿quiénes fueron? El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. ¿Qué dijo? Si es que no puede hacer el Estado, entonces suplantamos los ciudadanos. Pero cuando salimos nosotros dentro del límite que dice la Constitución a un derecho de resistencia, ahí somos criminalizados, ahí somos perseguidos como terroristas, como secuestradores. ¿Cómo es eso? Por eso, tras de todo aquello está el Partido Social Cristiano, en este caso, el partido de Lazo, que en este momento están en contubernio, están sosteniendo una propuesta política, ¿no es cierto?, el gobierno nacional y las otras facciones, digamos, de los poderes políticos en este país. Por ello nos parece importante que en este caso debemos entender hay un bloque de poder realmente existente que en este caso están consolidando su sostenimiento. Ahora, en cuanto a las reivindicaciones, justamente octubre, el detonante del estallido fue el decreto, ¿verdad?, del incremento de los combustibles. Pero ese decreto era de alguna manera el inicio de la aplicación de las medidas neoliberales y de la receta del Fondo Monetario Internacional. Debería incluirse o exigirse una auditoría, porque luego finalmente durante la parte más estricta del confinamiento se aplicó toda la receta neoliberal. Debería incluirse o exigirse una auditoría de la deuda externa contraída en estos meses, así como el pago de los bonos que se pagaron mientras se recogían cadáveres en Guayaquil. Lo que está claro es una agenda política de control político, no es de pronto, a veces decimos, a Estados Unidos estamos rechazando el apoyo económico, no es así. El Fondo Monetario Internacional lo que hace en el mundo es, a partir de estos créditos que muchos países la necesitan, ¿no es cierto?, instrumentalizar como un mecanismo de control político. Entonces, si miramos el gobierno de Moreno, lógicamente logró consolidar un acuerdo, una plataforma que beneficia a los grandes grupos económicos del país y lógicamente tienen un control desde, en este caso, desde este organismo internacional. Por eso, el levantamiento de octubre no se fue solo en contra del decreto 883, que fue el punto central que realmente pudimos reivindicar y se pudo echar, en este caso, al tacho de la basura. Pero no nos olvidemos de los hechos antes de octubre. Más de veintena de eventos en todo el país protestando por que hemos dado, por ejemplo, tenemos problemas de la leche, salimos al levantamiento antes de octubre. ¿Qué pasaba con los jubilados, con los pensionistas? ¿Qué pasaba con los territorios indígenas que siguen implementando más y más el tema minero, el tema hidroeléctrico? Todas estas vendidas a las empresas transnacionales. En ese sentido, nosotros creemos que en el levantamiento de octubre se logró aplacar estas decisiones unilaterales que tomó el gobierno nacional. Pero fuera de aquello, después de bajar el decreto 883, de igual ha seguido la agenda del Fondo Monetario Internacional, a tal punto que tenemos la ley de apoyo humanitario, aprovecharon de la pandemia para flexibilizar, en este caso, el trabajo,
los derechos de los trabajadores, se redujo la jornada laboral, se reduce los salarios de los compañeros y además de eso se traslada a los campesinos. Se ha logrado privatizar algunas instituciones del Estado. En este momento sigue, en este caso, la receta del Fondo Monetario Internacional. Se ha logrado estabilizar lo que se ganó en el levantamiento de octubre. En este momento realmente han burlado al pueblo ecuatoriano y está eliminado el tema de los subsidios, solo que han logrado hacer a través del sistema de bandas, que es incrementar el 5% mensualmente, a tal punto que a este día estamos con un 35 en el diésel. Eso significa que 35 centavos ha subido en estos últimos meses y eso va a ir incrementando. Por eso también le decimos al gobierno, y el que venga, esto es una bola de nieve, donde hay más problemas, más y más, la Unión Ecuatoriana también iba poniéndose de pie. Ya, se me quedó un poquito congelada su imagen. Otro de los efectos interesantes de octubre fue justamente la recuperación del movimiento indígena como actor político. Es decir, volvimos a ver ese movimiento indígena consolidado, fuerte, se movilizaron las bases. Sin embargo, a la hora de elegir el candidato a la presidencia de la República, se notó al interior de lo que es Pachacuti y la CONAIE serias discrepancias. ¿Cómo han logrado solucionar ese problema? ¿Están actualmente, digamos, como un movimiento sólido enfrentando las elecciones? Bueno, realmente octubre ha dado una oxigenación también a muchos cuadros que han perpetrado, o sea, han sido perpetuos, digamos, dentro de la política, no solo dentro del movimiento indígena, sino también en la política general, que prácticamente movió el tablero. Muchas nuevas ideas, muchos nuevos actores, en muchas veces con mayor posibilidad de análisis histórico y la proyección, y no quedando únicamente en las coyunturas electorales, donde realmente quedamos en el vaivén de los intereses localizados en ese momento, en ese tiempo. Y yo creo que octubre realmente decantó a ciertos escritores, desencantó, digamos, ¿no es cierto?, a ciertos escritores que hablaban acerca del movimiento indígena, ¿no?, de la crisis del movimiento indígena, que ya no está el movimiento indígena, en eso quedaron sin aforo aquello. El rol protagónico del movimiento indígena en el octubre es la permanente, el permanente cambio, digamos, ¿cierto?, que está por eso cada 2 años, cada 3 años el movimiento indígena siempre, en muchas veces con un nivel altísimo, como en octubre, en otras veces con menor participación, pero siempre vamos a estar dialécticamente construyendo este movimiento. Aunque las características locales fueron, mejor dicho, aunque las características de esta movilización fueron más locales, más territorializadas, pero efectivamente logró posicionarse a nivel nacional, a nivel internacional. Por ello yo creo que los que actuaron después de octubre para esta coyuntura electoral, nosotros al menos habíamos propuesto 2 situaciones. Un levantamiento de octubre no puede significar únicamente para un escenario electoral. No podemos dejar de lidiar, efectivamente sí, pero hay que cuidar que no, las luchas históricas no pueden acabar en las coyunturas electorales, porque son mercado de votos, mercado realmente donde todo hacen valer. Segundo tema, habíamos dicho, si vamos a las elecciones, vamos con el poder del pueblo, con el poder de ese levantamiento de octubre que estuvo, y con ello se debe sostener un poder establecido. Sin embargo, hay realmente por parte de alguna dirigencia se irrespetó el tema de la democracia interna, el tema de la democracia comunitaria desde las bases. Por ello, en este momento, el papel de nosotros, mi persona sobre todo, estoy metido a sostener el proyecto político del movimiento indígena, que en este caso es el brazo político, el movimiento Pachacuti, para que no se distorsione, porque en este momento veo que hay una desesperación de ciertos dirigentes, porque no se ha volcado absolutamente todo, ¿no es cierto?, al tema electoral.
vamos a sostener la unidad organizativa con esta reflexión, con este debate, pero si es que vamos a aquello, tiene que ser la estructura de la sociedad, la estructura del pueblo, la estructura del pueblo ecuatoriano. Por ello, en esta coyuntura al menos nosotros hemos dicho, la vamos a pasar y vamos a revisar el accionar, el actuar, en este caso, de los dirigentes que muchas veces han acabado llevando a una tesis absolutamente que no responde a la lógica del movimiento indígena. Por ello también hago mi crítica. No podemos quedar en un ecologismo neoliberal, que me asusta realmente cuando hay propuestas individualistas que en este caso lo único que están favoreciendo es al capitalismo verde. Entonces, no salimos de la trama del modelo de la civilización que está acabando con la humanidad. Únicamente queremos dar estos matices que de pronto respetan a la naturaleza, pero que están intrínsecamente están relacionados a la misma matriz capitalista. Por ello nosotros creemos que debemos generar una corriente, una tendencia, no solo en el movimiento indígena, sino en la sociedad ecuatoriana, latinoamericana, que piense, repiense el tema del capitalismo como motriz que en este momento está acabando con la humanidad. Por eso nuestra lucha frente al capitalismo, el anticapitalismo y el anticolonialismo. Por eso el movimiento indígena le decimos a todos los candidatos, no queremos extractivismo, que quede absolutamente claro. No es que vamos a poner la consulta y empezamos a titubearnos. Simplemente, no queremos extractivismo. No queremos pauperización de las condiciones de existencia del pueblo ecuatoriano. No necesitamos del Fondo Monetario Internacional. La economía debe recrear en las condiciones que genera la riqueza este pueblo ecuatoriano, que día a día estamos generando riqueza, pero a dónde se nos traslada en este caso esa riqueza. No queremos un país mononacional. Queremos que respete esa diversidad. Queremos una educación. Los pueblos y nacionalidades demandamos una sociedad intercultural plurinacional. Necesitamos un servicio de salud y educación gratuita, universitaria, y debe ser, además de eso, debe ser universal y público. Necesitamos, a todos los candidatos les decimos, no por la coyuntura electoral pueden entrar a cooptar y a dividir las estructuras organizativas. Necesitamos absoluto respeto a nuestras estructuras organizativas sociales y populares. Necesitamos la libertad de la sindicalización y el respeto de los derechos laborales. Le decimos, gane quien gane. Eso seguirán siendo nuestras plataformas. Es inaudito que en pleno siglo XXI sigamos luchando por los derechos del siglo pasado y del siglo XIX. En el siglo pasado estaba el derecho de la sindicalización y en este momento en todos los espacios dentro de la matriz económica capitalista resulta que quitan el derecho de organizarnos. ¿Cómo es aquello? Incluso los derechos del siglo pasado, cuando se estaba pidiendo educación, eso ya es reconocido a nivel mundial, por favor. ¿Por qué tiene que seguir siendo, o por qué tiene que decantar esas luchas ahora, en esta nueva realidad, en el siglo XXI? ¿Acaso que las clases sociales que han dominado este país no han actualizado, no se han puesto al tanto de que ya estamos en el siglo XXI? Estos derechos realmente tienen que ser luchadas, superadas y vamos a sostener con las estructuras organizativas. Leonidas, dos preguntas más. La una que no puedo dejar de preguntarle, ¿se le ha catalogado a usted, permítame usar este término, de Felipillo junto a Jaime Vargas por estos encuentros con el correísmo? ¿Qué decir ante eso? Primero yo quiero aclarar, no he tenido ningún encuentro planificado, no hemos tenido ningún encuentro para sentar y hablar o lo que fuere. Yo, después de un análisis profundo con otros compañeros de las organizaciones, yo me he dicho, ¿quiénes están hablando a nombre del movimiento indígena a nivel latinoamericano? Son otros actores políticos. Entonces, conscientemente dijimos, hay que disputar los sentidos y la vocería internacional. En ese escenario de análisis, nosotros aceptamos, en este caso, aceptamos la invitación a la posesión del hermano Arce, presidente de Bolivia, las autoridades del Estado boliviano, y además a la invitación del expresidente Evo Morales.
En ese proceso no fuimos los únicos invitados, sino otros actores políticos, no solo del Ecuador, sino de todo el continente latinoamericano. Y en ese proceso, dejando absolutamente claro al hermano Evo, lo habíamos dicho, el progresismo, la izquierda, tiene todos estos límites y el movimiento indígena del Ecuador estamos dispuestos a consolidar una tendencia latinoamericana que piense y repiense una política anticapitalista, antineoliberal, anticolonialista. Si bien es cierto tienen esos límites, entonces la vocería nosotros la disputamos a nivel internacional. En ningún momento se ha tenido una planificación, en este caso, para cruzar ideas o frente al programa de gobierno, lo que fuera. En ese sentido, realmente me resbala todo lo que digan, porque yo creo que la política en el Ecuador necesitamos resignificarla. No puede ser, estimados compañeros, no puede ser. A mí me cae de vergüenza que gente pensante, incluso algunos intelectuales, hayan quedado en el límite de la fotografía. Vuelvan a leer, por favor, al autor de 1960 que escribió, ¿no es cierto?, sobre el espectáculo de la política. O sea, ahora todo es espectáculo, no se analiza, todo es lo que se ve. Por ello no puede ser que una fotografía acabe contradiciendo lo que hemos sostenido durante toda nuestra vida. No es de ahora. En ese sentido, en este tiempo al menos, hemos llevado este debate a las bases, a la academia, a los sectores intelectuales, que por favor sentemos, pero sobre tesis profundas donde efectivamente podamos contrastar frente a la realidad, no frente al chisme. Por eso hemos dicho, ahora en el tiempo de la política, debatamos, no chismeemos. En consecuencia, es la tarea, al menos de nosotros, de sostener esta línea dentro de la gloriosa Conalle Ecuasunari y no acabar únicamente en el pragmatismo electoral que lógicamente van a llevar a una posesión liberal de la política y que no va realmente a analizar a profundidad los problemas estructurales de la sociedad y de lo que pasa en nuestras comunidades. Y finalmente, Leonidas, muchas gracias por responderme la pregunta. La siguiente y última pregunta es, ¿cómo usted ha dicho que van a sostener la agenda, las demandas que surgieron a partir de octubre de 2019? Esa agenda la van a sostener con el candidato que gane. Ese candidato o esa candidata que ganen, ¿cómo deberían entender la protesta social y cómo deberían entender al diálogo? Porque estamos en un gobierno que habló de dialogar y dialogó dando las espaldas, ¿no? Entonces, finalmente, a los nuevos políticos, ¿cómo deberían entender justamente a la protesta y al diálogo? Aquí debemos hacer una diferenciación. La primera cuestión, nosotros estamos sosteniendo la propuesta salida después del levantamiento de octubre, que consta 34 hojas. Por eso pido a los que andan proponiendo propuestas neoliberales, pido que lean desde la página 15 hasta la 24, donde está la propuesta de la política económica de este país, que no es un problema fiscal. Me da miedo candidatos que ahora piensen que el problema es la crisis fiscal del Ecuador. ¿Cómo es que con unas lecturas absolutamente limitadas piensan gobernar este país? No es un problema fiscal, no es un problema tributario. Es un problema integral de la política económica ecuatoriana que está articulado a la crisis mundial. Si no entienden mínimamente aquello, están mintiendo en todas las propuestas. Porque aquí se ha reducido cómo recaudar fondos para el fisco. No es el problema. El problema es de la estructura económica, de la macro y la microeconomía, cuál es la relación que tiene nuestro país, nuestro querido país, con toda Latinoamérica y el mundo. Y seguramente vamos a encontrar el problema central es que somos una economía dependiente. Mientras no generemos condiciones de autonomía que sostenga la economía de este país, seguimos escuchando que van a traer la banca transnacional, van a traer más capitales internacionales, más y más nos volvemos dependientes. Esa no es la vía. Si nos revisen también a los países industrializados, a los países centrales, yo creo que en ese tema realmente han quedado debiendo absolutamente todos. Por ello, yo creo que no podemos ir, esa es la segunda parte, no podemos ir a las propuestas demagógicas de los candidatos, sino la población ecuatoriana debemos tener la humildad de sostenernos todos colectivamente y sobre un instrumento histórico que es el diálogo,
consolidar una propuesta de país. Y sobre esa propuesta de país, el gobierno que venga debe sostener, debe en este caso respetar esta decisión. Yo les quiero decir, a veces creen que el tema del diálogo es únicamente cultural o es únicamente un análisis de ese momento. Está realmente, en este caso, ¿no es cierto?, estructurado a partir de la trama económica a partir de la trama socioeconómica. ¿Por qué? Si hay un problema que no es superado, simplemente la gente va a seguir saliendo a protestar. Aquí no hay que analizar la protesta, no hay que analizar, como han dicho, la violencia, hay que analizar las causas. ¿Qué causas está llevando a que la gente se bote a las calles? Eso debe ser como el tema central, pero aquí, lo que ha hecho aquí, más bien es el efecto lo que ponen a analizar y persiguen políticamente, ¿no es cierto? Por eso yo creo, en este momento, debemos nosotros, al menos hemos dicho, vamos a seguir sosteniendo el espíritu de la lucha, no podemos quedarnos callados ante tanto desempleo, mientras los grandes grupos económicos, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, se beneficiaron de la amnistía tributaria y multiplicaron sus ganancias en pleno pandemia. Y eso también hay que dejarlo absolutamente claro. No podemos estar en silencio ante la crisis del sistema de salud pública y educativa, donde miles de nuestros niños del campo no pueden acceder a la educación a través de las plataformas virtuales porque no hay ninguna política establecida en este país. Se ha dejado en las manos de los padres de familia. En este caso, los jóvenes que no han podido ingresar a las universidades, no podemos quedar callados, no podemos quedarnos quietos frente a las amenazas de bajar el sueldo básico. Se pueden imaginar en este momento las propuestas que han venido de los diferentes candidatos. O no podemos quedar callados frente a la precarización y la flexibilización laboral. Ante todo esto, si no ha sido porque han respetado a partir del diálogo, seguirá siendo la protesta social como herramienta la única, la más legítima para la transformación de las condiciones reales de nuestra sociedad. El diálogo realmente, como habíamos dicho, solo se habla entre iguales. O sea, que podamos hablarnos entre iguales. No nos referimos a la igualdad jurídica, en este caso, a los principios de la sociedad actual moderna, ¿no es cierto? 1700 que salió, igualdad ante la ley, respeto ante la ley, ¿no es cierto? Fraternidad ante la ley. O sea, no simplemente a través de términos jurídicos, sino debemos ser iguales en condiciones reales de nuestra vida material. Por eso esas ilusiones de que somos iguales ante la ley no ha garantizado en absoluto que podamos tener esta condición de igualdad económica y social. Por eso decimos que solo entre iguales es posible aceptar la diferencia de lo diverso que tenemos a nivel cultural, étnico en este país. En condiciones de desigualdad reina la indiferencia. Los pueblos estamos determinados a protestar para superar las condiciones de indiferencia y de desigualdad que genera la estructura de dominación capitalista. En la movilización radica la fuerza que nos enseñó nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica. Y quiero realmente reconocer el aporte fundamental que hizo nuestro hermano Aymara, el Malcu, Felipe Quispe, que en este momento partió al más allá. La única forma de poder superar todo este estadio de la sociedad es la movilización, y en la movilización radica la fuerza. Muchas gracias. Gracias, Leonidas. En todo caso, vamos a esperar, digamos, como la línea de fuego, ver cuáles son los resultados electorales y según eso le comprometo para una nueva entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo les quiero invitar en este cierre, invitar a la juventud. No podemos quedarnos mirando desde lejos el estadio de la política tradicional en este país. Es hora ya, donde sea que estemos, resignificar la política y generar condiciones de unidad de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Porque si no vamos a quedar en la ilusión del poder que supuestamente está en las elecciones, cuando las elecciones están instrumentalizadas para dos cuestiones. Uno, garantizar el establecimiento del poder, para garantizar la continuación, digamos, del poder establecido. Y dos,
únicamente para la destrucción de la unidad de los sectores organizados y de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias por este espacio de entrevista. Muchas gracias también.